Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén viendo. Mi nombre es Guido Buldurini, soy docente de Teoría del Estado y esta es la clase correspondiente a la unidad número 3, en la que vamos a ver el tema de legitimidad. Antes de entrar de lleno al concepto de legitimidad y sus diferentes alcances, vamos a ponernos un poco en contexto y además vamos a problematizarlo al tema. En contexto vamos a vincularlo primero que nada con la unidad anterior. Aquí vamos a tratar del ejercicio del poder político, un ejercicio de un poder político que ustedes han visto en la unidad número 2 anterior con el profesor Marcos Arias Amicone. Y aquí vamos a ver cómo el autor de este texto, que originalmente es un canadiense, Coacó, lo que intenta mostrarnos es cómo se justifica, cómo se hace justo el hecho de que haya unas pocas personas que gobiernan y otras muchas que somos gobernados, ¿no? ¿Cómo funciona esto, este vínculo, esta relación entre gobernantes y gobernados y qué hace que esto sea justo? Algo de esto también hemos visto en contenidos transversales, cuando en las primeras unidades hemos visto democracia, un concepto mínimo de democracia, y eso va marcando un poco el contexto de este tema. Por otra parte, yo había aquí planteado o quisiera plantearles la posibilidad de, en lugar de adentrarnos directamente al concepto de legitimidad y a la teoría de la legitimidad, plantear antes un problema, que es esto, como leen ahí arriba, la gestión de la pandemia como problema a ser analizado y para que el concepto de legitimidad, la teoría de legitimidad nos ayude a nosotros a comprender eh, cómo el gobierno, cómo los distintos gobiernos, fíjense que ahí está el presidente de la nación, pero además también está un gobernador, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hay un intendente, un equivalente, que es el de la ciudad de Buenos Aires, y entonces para que pensemos todas, todos, cada una de ustedes, cómo hemos visto y cómo vamos viendo día a día, cómo van manejando la gestión de la pandemia, cómo van tomando decisiones en los diferentes lugares, nuestros intendentes, nuestros delegados o delegadas comunales, o como se llame el equivalente de quienes ejercen esa función en pueblos que todavía no son ciudades y que por tanto no son intendencias. Y ustedes habrán visto que, claro, ese ejercicio, esa gestión de la pandemia va generando diferentes reacciones en las personas, algunas mejor reacciones, otras no tanto, como verán ahí, otras dan su aprobación, otras no tanto, otras están muy contentas, otras se irán a hacer un mate y están como ¿no? Saliéndole humito. Bueno, y entonces, por un lado, fíjense, tenemos la gestión de la pandemia por parte de nuestros gobernantes y por otra parte el pueblo aquí abajo con diferentes reacciones, ¿no? Y entonces, a partir de esto, que es el problema que les planteo, que es un problema nuestro, que es un problema concreto, que es un problema que estamos viviendo todos los días, recién a partir de esto les presento la teoría, que en este caso es la legitimidad, como un marco a partir del cual nosotros podemos comprender esta diferente dinámica que tiene y que explica o explicaría, eso esperamos, cómo funciona esto de que por un lado hay quienes gobiernan y cómo toman esas diferentes decisiones en este trance de gobernar y cómo abajo, ¿no? El pueblo, que es mucha más cantidad de gente, reacciona de diferentes maneras, como para que comprendamos eso. A partir de eso entonces vamos a analizar el concepto de legitimidad. Empecemos. Además del tema digamos, esto de tema de la problematización nos pone a nosotros delante de diferentes como subcuestiones, ¿no? En este caso, fíjense que las diferentes reacciones, en este caso he puesto dos así como bien contrapuestas, ¿quién tiene la razón?
dice ahí, ¿no? La pregunta de arriba. Y vamos a ver que con el transcurso de lo que vayamos viendo y con algunas herramientas que ya tenemos nosotros, por ejemplo, de contenidos transversales, veremos que quizá en política la pregunta más precisa sea si alguien de verdad puede tener la razón, ¿no? Como la razón definitiva, como la verdad. ¿Es posible esto realmente? ¿Qué importancia tiene nuestra opinión? Y cuando ahí pongo nuestra opinión me refiero a la opinión de nosotros, quienes somos gobernados, quienes somos gobernadas, es decir, quienes no ejercemos el poder político, sino que estamos en la parte de abajo de esa pirámide metafórica y obedecemos las órdenes o los mandatos que se dan desde la cúspide donde se gobierna. ¿Cuál es nuestro deber como ciudadanos? También veremos cuál es el deber de los gobernantes, etcétera, y una serie más de preguntas que iremos tratando de resolver en el transcurso de esta clase. Antes de empezar de lleno con lo que ya es el concepto de legitimidad, les muestro esto que es el esquema que, así como en la unidad anterior, también en esta van a encontrar al final del texto que ustedes tienen como material de estudio. Este es un esquema. Nosotros vamos a empezar por este primer bloque en el que vamos a ver el concepto y los elementos del concepto de legitimidad y luego iremos viendo los otros dos bloques que se ven a continuación. Empecemos entonces con una definición de legitimidad. Ustedes en el texto van a encontrar esta primera definición que dice que la legitimidad es precisamente el reconocimiento por parte de los gobernados del derecho de gobernar por parte de los gobernantes, ¿no? Y acá les pongo esta foto, ¿no? Que es lo que se denomina legitimidad de origen, es decir, si nos preguntamos por qué Alberto Fernández puede gobernar, por qué tiene derecho a gobernar, inicialmente todos conocemos esa respuesta y es porque ganó las elecciones del año pasado por una mayoría muy importante. Pero esa es una foto, es decir, esa es la legitimidad de origen. Gobierna porque los votaron la mayoría de los argentinos y las argentinas. Pero nosotros lo que nos preguntamos ahora no es tanto esa legitimidad de origen que no es muy problemática, sino más bien, y aquí me voy a salir un poquito yo, sino más bien esta legitimidad de ejercicio que se llama, ¿no? Es decir, que es más parecido a este ecocardiograma que ustedes ven aquí abajo a la izquierda y que, fíjense, cada subida o bajada es una decisión del gobierno, ¿no? Y cómo ha impactado en el pueblo, eso es lo que estoy tratando de graficar. El gobierno toma una determinada decisión y la mayoría dice que bueno o que malo, ¿no? Las diferentes reacciones que ustedes han ido viendo. Es más esto lo que queremos mostrar o lo que quiere mostrar la teoría de la legitimidad, cómo esas diferentes tomas de decisiones que se van generando día a día por parte de quienes gobiernan impactan en nosotros los gobernados y qué importancia tiene eso, ¿no? Fíjense, y ahí a continuación están los elementos del concepto de legitimidad. El consentimiento, las demandas y derechos y la conformidad a la ley. Ahora iremos viendo paso a paso, uno por uno, de qué se trata, empezando por el consentimiento. Vamos allí. El autor, Coacó, él dice, para que la legitimidad, es decir, este vínculo entre gobernantes y gobernados, sea justo, tiene que tener un aspecto jurídico, dice él, ¿no? Lo jurídico como equivalente de lo justo. ¿Y qué es este aspecto jurídico que hace justa a esta relación entre gobernantes y gobernados? Es decir, al hecho de que haya unos que gobiernen y otros que sean gobernados, ¿no? Que algunos que manden y otros que obedezcan. Y lo encuentran en este aspecto de la reciprocidad. Y ahí en el texto ustedes van a tener un ejemplo que dice, bueno, cuando yo ejerzo mi derecho de propiedad sobre mi celular, los demás deben respetarlo, ¿no? Y entonces ahí hay una persona que va en la calle con su celular
y los demás respetan ese derecho. Pero recíprocamente yo también tengo que respetar el derecho de los demás a que usen sus propios celulares, y estos son ejemplos del derecho privado. ¿Por qué decimos del derecho privado? Ya lo van a ver ustedes con más profundidad en Teoría del Derecho y la Justicia. Hablamos de derecho privado cuando en la relación jurídica quienes participan somos personas particulares, ¿no? No interviene el Estado, solamente nosotros los particulares. Por ejemplo, en el derecho de familia intervienen los padres, los hijos, ¿no? En el derecho, por ejemplo, en un divorcio intervienen las personas que están casadas, etcétera, etcétera, pero no interviene el Estado en la relación jurídica. El autor extrae de estos ejemplos del derecho privado este aspecto de la reciprocidad, que como les decía, consiste en esto de yo ejerzo mi derecho y renuncio como a molestar a los demás en el ejercicio de sus propios derechos. Es decir, yo no voy a molestar a esos otros que están ahí al costado y decir, dame tu celular. No, cada uno con su propio celular y no molesto yo a los demás. Es decir, esa es la reciprocidad. A mí nadie me molesta, yo no molesto a los demás. Este ejercicio de reciprocidad que él ve en el derecho privado, dice, también existe o debe existir en el derecho de gobernar. Y dice, debe existir y debe existir todavía con mayor intensidad, dice él, tiene que ser todavía más fuerte porque lo que se nos pide a nosotros como gobernados no es ya, no son ya solamente obligaciones de tipo negativo, es decir, de no haga, como era lo anterior, no molestar a quien está ejerciendo su derecho de propiedad sobre su celular, sino que también se nos exigen obligaciones activas, incluso, ¿no? Una obligación extrema, ¿no? Aquí les voy a leer, por ejemplo, ¿no? Aquí voy a aparecer de vuelta, en el artículo 21 de la Constitución, que la tengo aquí a mano, dice, como para que vean la intensidad de las obligaciones a las que estamos a veces sometidos, este es un caso extremo, en el ámbito del derecho de gobernar, dice, todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución conforme a las leyes que dicta el Congreso, etc. Es decir, si entramos en guerra, tenemos que armarnos e ir a defender a la patria. Fíjense, en otras palabras, nos están pidiendo la vida, ¿no? La entrega de la vida. Y entonces la pregunta sería, pero bueno, ¿y entonces qué nos dan ustedes? Esto sería la reciprocidad, ¿no? Si nosotros como gobernados tenemos esta obligación de entregar hasta la vida, llegado el caso, bueno, ustedes como gobernantes seguramente también tendrán obligaciones muy importantes. Y efectivamente, así es, los gobernantes deben cumplir una serie de obligaciones que hace que esa relación se justifique, sea justa, es decir, que el hecho de que ellos gobiernen, nosotros seamos los gobernados, sea justificada. Vamos a ir viendo de a poco cada una de esas. ¿Cuáles son una de las primeras obligaciones que tienen quienes gobiernan? En primer lugar, fíjense, acá tenemos el segundo elemento de la relación esta, del vínculo este de gobernantes y gobernados, que tiene que ver con las demandas o derechos, ¿no? Ahí van a ver ustedes la definición, una definición muy mínima de demandas, derechos, como toda petición o reclamo que dirigen los gobernados a los gobernantes por entender como deseable su realización. Es decir, toda petición. Eso es, en ese sentido está puesta la palabra y el término demanda, ¿no? Algo que quienes estamos abajo en esa pirámide metafórica demandamos, exigimos a quienes están ahí arriba gobernando. Y ahí tenemos diferentes tipos de demandas, las demandas mayoritarias y las minoritarias, y entre las mayoritarias vamos a tener las estabilizadas. ¿Qué son las demandas mayoritarias? Bueno, son estas peticiones o reclamos que se dirigen a quienes gobiernan y que
son pedidas precisamente por la mayoría de la sociedad, o la mayoría de la sociedad entienden que su realización es deseable. Y fíjense que ahí dice, hay algunas que están estabilizadas, ¿no? Y entre paréntesis, derecho. Es decir, hay algunas demandas que como han sido o son todavía reclamadas, pedidas como necesarias y su realización deseable por una mayoría de la población argentina, y esto ha sido durante mucho tiempo, entonces se han estabilizado y se han cristalizado en derechos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, volviendo a la Constitución, tenemos, por ejemplo, en el artículo 14 bis algunas de esas demandas mayoritarias que podríamos entender estabilizadas porque se han cristalizado en la mismísima Constitución, ¿no? Y aquí, por ejemplo, leemos el trabajo en sus distintas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, etc. Esas demandas que son mayoritarias están estabilizadas, están cristalizadas, están hechas un derecho porque están en la Constitución. Habrá otras que están no en la Constitución, pero sí en leyes o en tratados internacionales, como ustedes también ya saben, etc. Y hay otras que son demandas minoritarias o flotantes, ¿no? Es decir, demandas que en algún momento son reclamadas no por la mayoría de la sociedad, sino por una minoría, pero que podrían eventualmente convertirse luego en demandas mayoritarias. Por eso son flotantes, por ahí quizás se hacen mayoritarias y por ahí quizás se desvanecen, dependerá de las distintas cuestiones políticas. Y ahí tienen ustedes abajo esto de identidades y consentimiento. ¿De qué depende que una demanda sea mayoritaria? Bueno, de que la mayoría de la gente se identifique con esa demanda, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país la mayoría de los argentinos y las argentinas entendemos que la universidad pública y gratuita es una demanda mayoritaria, ¿no? Sí, entendemos que es una demanda y como somos mayoría quienes entendemos eso, y eso además está en una ley, es una demanda mayoritaria y está estabilizada y se ha transformado en un derecho. Y así lo sostenemos en los distintos foros, en los distintos encuentros internacionales, etc. Y peleamos incluso para que esto sea reconocido como un derecho humano, es decir, que la educación universitaria, la educación superior, sea considerada un derecho humano. Eh, esas identidades son individuales, ¿no? Cada uno, por supuesto, piensa de manera diferente, pero la suma de esas individualidades constituyen a estos derechos mayoritarios. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Y un gobierno lo que tiene que hacer es, eh, diría Perón, lo que quiere el pueblo, ¿no? Y me ha venido a la cabeza porque hoy estaba leyendo una nota sobre las elecciones de ayer de Bolivia, y el candidato a presidente ya electo de Bolivia, Arce, candidato por el partido político de Evo Morales, explicando por qué habían sacado la cantidad de votos que habían sacado, que es mayor del 50%, dice, nosotros hemos puesto la economía al servicio del pueblo, dice, ¿no? Es simple, escuchar, entender y ejecutar lo que el pueblo necesita y quiere, ¿no? Entonces esto, y así ha sacado esa mayoría de votos. Es decir, el pueblo ha relegitimado, después de un periodo de 11 meses de golpe de Estado, ha relegitimado a quien ha sido candidato del MAS, ¿no? Del Movimiento al Socialismo, que es el partido político de Evo Morales, y dice esto, ¿no? Es decir, ¿y ustedes cómo es? ¿No? Le han preguntado cómo viene la mano, cuál es la fórmula mágica. Hacer lo que el pueblo quiere, lo que la mayoría del pueblo quiere. Por supuesto, ustedes saben que en Bolivia no todos piensan de esta misma manera. Pasemos a ver ahora una serie de ejemplos sobre esto, ¿no? Sobre los que les estaba hablando. Fíjense, aquí está el pueblo abajo, ¿no? Con las distintas demandas, derechos. Fíjense, ahí está la universidad gratuita, como les decía, una demanda mayoritaria, estabilizada, transformada en un derecho, en este caso a través de una ley del año 2015,
digo, es ley a través de una ley en el año 2015, pero como saben, ya Perón la había hecho gratuita a la Universidad Pública Argentina. La salud pública lo he puesto porque me parece que en las circunstancias de pandemia en la que estamos, ustedes fíjense, uno va a un hospital público y se hace un test o tengo en este momento un amigo que está en un hospital público internado con coronavirus y obviamente no le están cobrando nada y no le cobrarán nada, ¿no? Y nosotros hemos visto, ustedes deben haber visto, eh, cómo hay casos en otros países, quizá el que más llama la atención sea Estados Unidos, donde una persona por estar 2 días internada sale con una deuda de $10.000, ¿no? Hagan el cambio aquí, sería completamente impagable. Y el matrimonio igualitario, que me parecía interesante ponerlo porque hasta hace 15 años era una demanda que podía ser considerada minoritaria, luego pasó a ser una demanda mayoritaria y finalmente se transformó en una demanda mayoritaria estabilizada. Hay una ley de matrimonio igualitario. Y finalmente, para terminar con los ejemplos, ponemos ahí a las chicas de los pañuelos verdes que pelean por la ILE, ¿no? La interrupción legal del embarazo, y que está como ahí, como entre que se transforma o no, veremos cómo se termina resolviendo eso en una demanda mayoritaria. Y veremos si eso se podrá estabilizar, ¿no? A través de una ley. He leído que esta semana, la que viene, aparentemente el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para precisamente despenalizar la interrupción legal del embarazo y bueno, hacerla segura, gratuita, etc. Pasemos ahora tercer aspecto al tercer elemento de la legitimidad, que es la conformidad a la ley. ¿Qué es esto de conformidad a la ley? Ustedes van a ver ahí en el texto que de lo primero que se habla es de un autor que es Max Weber, que él entiende al derecho como a la historia del derecho como una historia de una formalización del derecho, es decir, de un camino hacia desde el que el derecho parte y va hacia una mayor formalización, es decir, donde lo que importa no es el contenido del derecho, lo que sancione la ley, sino cómo se la sanciona. Y para él es suficiente, para Max Weber es suficiente, para darle legitimidad a esa ley, el hecho de que se haya respetado la forma en la que esa ley se ha sancionado. Vamos a explicar un poco esto. Aquí vuelvo a tomar la Constitución Nacional. En la Constitución se establece el procedimiento para la sanción de las leyes, ¿no? Y entonces, bueno, ahí establece cómo primero empieza en una determinada cámara, ¿no? Dependiendo de lo que se trate la ley, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, una ley empieza en la Cámara de Diputados, después de ahí va a las comisiones, en las comisiones se tratan, se ponen de acuerdo, se le cambian algunas cositas, se aprueba ese dictamen de comisión que se llama y de ahí va al pleno de la Cámara, ¿no? Ahí va, ahí el pleno de la Cámara de Diputados, que lo tienen ahí ustedes abajo a la derecha, y ahí se trata ese proyecto de ley. Si el proyecto de ley ese recibe la aprobación de la mayoría, ¿no? Lo votan, se aprueba el proyecto de ley, pasa a la Cámara de Senadores. Así lo establece, como les decía, la Constitución Nacional. Entonces, en la Cámara de Senadores, más o menos que se repite el mismo procedimiento, la misma forma. Entonces pasa a una comisión, dependiendo de cuál sea, ¿no? Se trata ahí en comisión, se aprueba, se le cambiarán algunas cosas o no, y va al pleno, ¿no? Que es parecido, es un poco más chiquito porque son menos la cantidad de senadores y senadoras, y ahí sí recibe la aprobación de la mayoría, se vota, eso se transforma en ley, pasa al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo podría o no vetarla, ¿no? Que es una facultad que también está aquí en la Constitución Nacional que tiene el presidente. Y si el presidente decide aprobarla, ¿no? La promulga, que se llama, y la publica y eso se transforma en ley. Eso que les acabo de
de comentar, de relatar, eso es un procedimiento, eso es una forma. Fíjense que todavía no les he dicho nada de qué se trata la ley, de la sustancia de la ley, del contenido de la ley. Todavía no les he dicho nada. Para Max Weber, él dice, mire, no importa cuál sea el contenido de la ley, si esa ley ha pasado por las etapas y ha seguido la forma, el procedimiento que se establece, entonces esa ley es legítima. Pero claro, fíjense, yo no les he dicho de qué se trataba la ley, ¿no? Pasado por todo, se ha aprobado, la han sancionado, qué sé yo, pero imagínense que es una ley que decía deberán ser matados todos los gatitos bebés que sean grises con una pintita, ¿no? Qué sé yo, no sé. Entonces, ¡ah, Alberto! Un escándalo, por supuesto, como ustedes ya saben porque han aprobado contenidos transversales, eso sería inconstitucional, entonces había una lluvia de peticiones de que esa ley sea declarada inconstitucional y efectivamente sería declarada inconstitucional porque ¿por qué tenemos que andar matando gatitos grises con pintitas blancas? ¿No? Por supuesto. Entonces, ahí nos damos cuenta que las leyes no solamente deben conformarse al aspecto formal, es decir, al cómo deben ser sancionadas, sino también a este aspecto sustancial, es decir, al contenido, y fíjense ahí dice coincidir con las demandas. Entonces, eh, cuando hablamos del derecho de gobernar, los gobernantes no solamente deben realizar actos de gobierno y sancionar leyes que cumplan con las formas establecidas según las leyes, etcétera, sino también deben tener mucho cuidado de que esos actos de gobierno coincidan nuevamente con las demandas que acabamos de ver, ¿verdad? Es decir, con las cosas, con las peticiones, con los deseos, con las necesidades que la mayoría del pueblo entienden como deseables que sean cumplidas. Es decir, para volver al ejemplo que les daba, eso de andar matando gatitos grises con pintitas, no, eso no nos gusta, hagan otras cosas y además hay muchas cosas para hacer que son mucho más necesarias y que cumplen, ¿no?, con nuestras demandas. Es decir, por ejemplo, ¿qué podría cumplir con nuestras demandas en relación a los ejemplos que hemos visto recién de demanda, ¿no? Por ejemplo, con el asunto de la educación universitaria gratuita. Por ejemplo, el hecho de trabajar para que el acceso a Internet, fíjese, en esta situación de pandemia, sea más universal, ¿no? Que todas y todos tengamos un acceso a Internet que sea fluido, que sea de más bajo costo. Bueno, lo de más bajo costo ya efectivamente se ha hecho en el sentido de que han frisado, han congelado las tarifas de Internet hasta fin de año por lo menos, lo que ya es un alivio, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, que es un decreto de necesidad de urgencia, es decir, se ha tenido en cuenta el aspecto formal, pero también esa norma, ¿no?, y que además es un acto de gobierno, ha tenido en cuenta una demanda, es decir, el hecho de que como la enorme mayoría de los estudiantes y las estudiantes en Argentina, de todos los niveles, están teniendo clases a través de Internet. Entonces, el hecho de congelar el precio es una ayuda importante en ese sentido. Y aquí fíjense otro aspecto de hacer la realidad, ¿no? Es decir, no basta con, ya vamos a volver sobre este aspecto, no basta con ponerlo en una ley y después decir, no, lo que pasa es que pasaran cosas, no, hay que hacer las leyes y luego hay que hacer realidad eso que está contenido en las leyes. Bien. Y ahora, como para dar un primer cierre de esto y cerrar el primer bloque, vamos a repasar cómo funcionan estos tres elementos de la legitimidad precisamente para construir esa legitimidad. Fíjense que vamos a empezar por atrás. Cuando un gobernante lleva adelante un acto de gobierno, debe, ¿no?, fijarse que esté de conformidad con la ley. Por ejemplo, se me viene ahora a la memoria el hecho de, digamos, no podría hacer cualquier cosa el gobierno, ¿no? Ni ni cualquier otro. Se me viene a la cabeza
como el hecho ustedes se acuerdan de esta cerealera que se quería estatizar, no me viene ahora el nombre a la cabeza, pero una parte de la gente entendió que eso no respondía a las demandas de buena parte, y el gobierno continuo, creo yo, porque en el medio de la pandemia, generarse un lío, dijo, bueno, no hagamos esto, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque no coincide con una demanda que aparentemente tiene su potencia, ¿no? Además, esto, ustedes saben, era motorizado por los medios de comunicación, que también tienen su juego, también juegan en la dinámica política, pero fíjense, de vuelta, entonces el gobierno, quienes gobiernan deben respetar las formas, los procedimientos de cómo llevan adelante sus actos de gobierno, deben tener en cuenta las demandas para darlo vuelta y dar otro ejemplo, por ejemplo, lo de Internet, y cuando tienen en cuenta los procedimientos, cuando tienen en cuenta la sustancia, es decir, las demandas de la población, entonces se produce el consentimiento. El pueblo mira y dice, fíjate, mira, qué interesante, me parece buena la medida que han tomado respecto de Internet porque yo soy estudiante o porque no soy estudiante, pero entiendo que la educación es importante y el hecho de que los costos de Internet se mantengan estables está bueno, ¿no? Y entonces de esa manera se respetan los tres aspectos, se da el consentimiento y entonces se da la relación de legitimidad. Es decir, se hace justo, se justifica que unos manden y otros obedezcan, ¿no? Que unos gobiernen y otros sean gobernados. Bien, esperemos que se haya entendido, ya hemos pasado el primer bloque, es decir, este concepto y elementos, y ahora nos vamos a situar en este segundo bloque, que se llama significación política de la legitimidad, y vamos a ver estos tres aspectos: la justificación de la diferenciación política entre gobernantes y gobernados, la responsabilidad política de los gobernantes fundamentalmente, pero también de los gobernados, y el juicio o evaluación de la acción política de los gobernantes. Vamos hacia ahí. Entonces, la primera era la diferenciación política. ¿Qué es esto de diferenciación política? Bueno, lo que está tratando de mostrar aquí el autor es por qué es justo que haya unos pocos que gobiernan y otros muchos que son los gobernados, ¿verdad? Y la respuesta es porque esos que gobiernan son representantes del pueblo. ¿Qué significa esto de representantes del pueblo? Y aquí yo voy a salir un poquito, así ven toda la imagen. Ahí estamos. ¿Qué es esto de que son representantes del pueblo? ¿Qué significa ser representante del pueblo? Bueno, representar significa hacer presente mediante signos o cosas algo o alguien que está ausente, ¿no? En este caso, los representantes del pueblo, fíjense ahí dice, deben hacer presente las demandas o derechos del pueblo, que ya hemos visto cuáles son, ¿verdad? Entonces, en la medida vamos a repasar esto entonces. ¿Por qué es justo que haya unos que gobiernen en este aspecto y otros que seamos gobernados? Porque esos que están gobernando hacen presentes nuestras demandas, o por lo menos las demandas mayoritarias, ¿verdad? Alberto Fernández tendrá una responsabilidad con una parte del pueblo que es la mayoría que lo ha gobernado para determinadas cosas, ¿no es cierto? No es lo mismo que quien está en la oposición. Bien. Segundo aspecto, la responsabilidad política de quienes gobiernan, ¿no? Esto se divide en dos. La primera es estar al servicio de la sociedad. Esto que parece, ¿no?, una verdad de perogrullo que no siempre pasa, nosotros ya vamos a ver, lo sabemos. Estar al servicio de la sociedad. Es decir, quien está en un cargo político está en un servicio público, está en un servicio para otros, no para sí mismo. En segundo lugar, de vuelta, les decía que íbamos a volver sobre esto, es obtener resultados efectivos, ¿no? Porque si no sería como ir a tocarle la puerta a no sé, un concejal y que nos diga, no, vos sabés que yo, pero hermano, trabajo todo el día, yo todo el día trabajo para lograr cosas para mi pueblo.
pero la verdad no logro nada. Y amigo, dedícate a otra cosa, ¿no? O de verdad, o nos está mintiendo, o de verdad estás haciendo todo, pero en realidad no servís para hacer esto porque no estás obteniendo resultados efectivos. Y si no cumplen, bueno, la teoría es la sanción, ¿no? Si no cumplen, ya sea porque o no obtienen resultados efectivos o porque no están de verdad al servicio de la sociedad, entonces habría que sancionarlo. Y aquí la sanción podría ser doble. Podría ser una sanción de tipo política, que sería, bueno, amigo, todo bien, pero no te vamos a votar de nuevo, o podría ser una sanción incluso penal, dependiendo de la gravedad del acto. Y aquí yo he encontrado, hay la verdad varios ejemplos, como el más reciente, ¿no? Tenemos el muchacho este que ha tenido ahí una escena durante una sesión en la Cámara de Diputados. No es el único, no es ni el más grave, ¿no? Fíjense, condenaron a 6 años y medio de prisión por narco al ex intendente macrista Sergio Varela. Este era el intendente de Paraná que usaba, de Paraná, fíjense, una ciudad importante, la capital de Entre Ríos, que usaba la intendencia para tráfico de droga. Perfecto. Pero ¿para qué no vamos a ir tan lejos, verdad? Si en Tucumán siempre pasan cosas. Expulsaron a la edil de Monteros que hizo una fiesta en su casa en plena pandemia, ¿no? Porque sí, en Tucumán da para todo, por supuesto. Eh, pero, nosotros también, nosotros los gobernados, también tenemos nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades más que obligaciones, y que en el texto ustedes van a encontrar esto como la de recordar sus deberes a los gobernantes, ¿no? Y yo lo diría en términos más amplios como participación, ¿no? Porque tiene varios aspectos. La primera sería informarnos bien. También eso de informarnos bien tiene sus bemoles, porque acá voy a reaparecer para mostrarles algo, para mostrarles un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uno diría, bueno, a ver, informarse bien para de esa manera opinar con certeza, con conocimiento de lo que uno está opinando y de esa manera tener, ¿no?, un juicio sobre lo que efectivamente el gobernante ha hecho o no ha hecho, pero también sabemos que hay noticias falsas, ¿no? Todos los días vemos noticias falsas, pero incluso aunque no sea falsa, una misma noticia o un mismo hecho puede generar diferentes opiniones, ¿no? Eso lo sabemos, ya lo vamos a ver un poco más en profundidad. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Yo les podría preguntar de qué color es este libro que les estoy mostrando, ¿no? Aquí en la imagen abajo a la izquierda, ahí donde ahora yo no aparezco, sino que aparece la tapa de ese libro, y algunos me dirán roja, otros dirán roja con blanca y un poquito negra. Y yo les diría que depende, porque quienes están de mi lado, y yo mismo, diría que el libro es blanco, con unas pequeñitas letras negras, ¿no? Fíjense que depende de, lo que quiero mostrarles es que también muchas veces depende del punto de vista, ¿no? Ya vamos a profundizar un poco sobre esto más adelante de vuelta sobre el cierre. Y el tercer aspecto de esto, de este bloque que estamos viendo, es esto que se llama juicio o evaluación política. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Se acuerdan las caritas? Esa, una que estaba enojada, la otra que le parecía bien, qué sé yo, lo que estaban haciendo los diferentes gobernantes. Bueno, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a establecer nuestra evaluación sobre lo que están haciendo los gobernantes? Bueno, esto funciona así. Por un lado, ¿no?, pensamos, esto está en el interior nuestro, podríamos decir, pensamos cuáles son las demandas o derechos que nosotros individualmente preferimos. Lo ponemos por un lado. Por el otro lado vemos, ¿no?, eso, abrimos la puerta, podríamos decir, y vamos a ver cómo efectivamente es la realidad. Y lo que hacemos es comparar esas demandas o derechos que nosotros preferimos, nuestras convicciones políticas, ya vamos a ver más en detalle, y la comparamos con la realidad. Y cuando la comparamos decimos, che, a ver, ¿esto qué están haciendo? Con la realidad como la están llevando adelante los gobernantes. Y vemos si los gobernantes cumplen o no, se adecúan o no a nuestras demandas, a nuestros derechos, a nuestras preferencias
etc. Y a partir de esa comparación surge el juicio, es decir, la evaluación política, el ok o el no me gusta, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo son esas demandas que ahí están calificadas o están clasificadas en dos, básicamente. Por un lado las demandas materiales y por otro lado, fíjense, las demandas simbólicas o afectivas. A mí, cuando vemos los ejemplos, me parece bastante claro. Vamos a verlos en primer lugar las demandas materiales. Tenemos, fíjense, alimentación, vivienda, luz, gas, cloaca, transporte, agua potable, cosas palpables, ¿no? Cosas que son necesarias incluso para satisfacer nuestras necesidades básicas de supervivencia, podríamos decir. Fíjense que en cambio del otro lado están las demandas simbólicas o afectivas. Fíjense, por ejemplo, aliarse con determinadas potencias extranjeras, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo concreto de ayer también en relación a la elección de Evo Morales, y no de Evo Morales, sino me voy a salir aquí un poquito para que vean otra vez. De Evo Morales, decía de vuelta, no de Evo Morales, sino del candidato de Evo Morales, y cómo, en relación a las demandas simbólicas, la líder de la oposición en Argentina le ha mandado un mensaje de apoyo al candidato de la presidenta de facto de Bolivia, y en cambio el presidente Alberto Fernández le ha mandado un mensaje de apoyo y luego una felicitación al candidato de Evo Morales. Eso, fíjense, no es algo que se coma, no es algo que se toque, ¿no? Tiene que ver con una cuestión simbólica, con una cuestión afectiva, es decir, quienes están del lado de Alberto Fernández dirán, sí, eso era lo que esperábamos, que dé una muestra de apoyo a la patria grande, etcétera, etcétera, y del otro lado dirán, no, Evo es tal cosa, ¿no? No estarán de acuerdo. En segundo lugar, fíjense la laboriosidad del gobernante, ¿no? Si se lo ve un tipo que está, o una mujer que está constantemente pensando en mejorar la vida a la gente, de vuelta, recuerden que no solamente estamos hablando en este caso de Alberto Fernández, sino del gobernador o de la gobernadora que ustedes tengan. Sé que hay gente de Santiago, de Catamarca, de Jujuy, de Salta, etcétera. Entonces piensen, o también de las intendencias, ¿no? O de las delegaciones comunales, etcétera, etcétera, como se llame en cada caso, piensen en eso, ¿no? Y la laboriosidad del gobernante tampoco es una cuestión, si bien se podría concretar en actos materiales, en que esté presente, en que vaya y haga cosas, es más un concepto que tenemos en la cabeza, ¿no? Sí, no, la verdad que el tipo es muy laborante, o no, la verdad que la chica es muy trabajadora, etcétera, etcétera. La actuación independiente de la justicia, es decir, esto tiene que ver con cómo si el gobernante deja o no actuar independientemente de la justicia, o se está inmiscuyendo o la utiliza, etcétera. Fíjense, de vuelta, no se trata de una cuestión material, sino de algo que hace ¿no? Algo muy mentado y muy pocas veces cumplido, esto de la república, etcétera. La austeridad del gobernante, ¿no? El tipo va o la chica va y dice que no, se alquila un helicóptero para viajar de su casa a tal lugar, o se toma el subte o se toma el bondi o se paga la nafta o maneja su propio auto, etcétera. Esas cosas como van sumando la comunicación, ¿no? Las formas, los tonos, ustedes saben que en nuestro país eso es importante, y la ideología. Por supuesto no va a ser lo mismo que yo juzgue a alguien si soy peronista o si soy radical o liberal, etcétera, porque también va a depender de eso, ¿no? Si quien está gobernando coincide con mi ideología, y yo tenderé a justificar algunas cosas o a disimular algunas faltas, y si estoy en la vereda del frente, y tenderé a decir que esto es un infierno, un caos, etcétera. Bien. Y cuando ya tenemos, entonces, ya tenemos en nuestra cabeza, ya hemos visto adentro de nuestro corazón cuáles son nuestras demandas, nuestras convicciones, etcétera, salimos, como les decía yo recién, ¿no? Abrimos la puerta
vemos cómo está efectivamente llevando a cabo el gobierno quien esté gobernando, sea que estemos juzgando a nuestro intendente o intendenta, a nuestro gobernador o gobernadora o a nuestro presidente, y entonces comparamos una cosa con la otra, comparamos nuestras demandas con cómo está llevando adelante el ejercicio del poder esa persona. Ahí pongo con la realidad, pero en realidad no es con la realidad, sino con nuestra opinión de la realidad. Ya vamos a volver sobre esto porque, de vuelta, como les mostraba con el libro, la realidad no es una, sino es casi todas las miradas que distintas personas tengan de ella, ¿no? Y ahí finalmente, entonces, después que comparamos, se forma el juicio, ¿no? El juicio o evaluación política. Es decir, le damos la derecha, como dirían, al gobernante o a la gobernante o no, ¿no? También podríamos estar en el medio, indeciso, sí, hay algunas cosas que me gustan, otras cosas que no me gustan, etc. Bien, hemos terminado entonces con el segundo bloque, pasamos finalmente, ya queda poquito, al tercer bloque, críticas a elementos de la legitimidad. En este caso es como que nos plantamos desde afuera de la teoría de la legitimidad y vemos cómo hay otras teorías que la critican, ¿no? Ahí vamos a tener básicamente dos críticas, una al elemento derecho y otra al elemento consentimiento. Vamos a ir rápidamente a ver las primeras. La primera es la crítica al elemento derecho, es decir, recuerdan ustedes que nosotros hemos visto que el ejercicio del poder debe realizarse siguiendo o estando siendo de conformidad a la ley. La crítica que se le hace a este aspecto es que en realidad, fíjense, la política, dicen estos críticos, está al servicio de intereses particulares y las leyes al servicio de esa minoría que usufructúa la política, ¿no? Y esto ustedes habrán escuchado más de una vez, sí, no, si son siempre lo mismo y se eligen entre ellos y no, esa ley no va a servir porque en realidad todas las leyes sirven en la medida en que solo les sirven a ellos y no piensan en el pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas a esto? ¿No? A esta crítica que se le hace al derecho. La primera respuesta sería ¿quién podría vivir sin leyes? ¿No? Fíjense que efectivamente lo más probable es que si viviésemos sin leyes, viviríamos en el caos, en el desorden, en la anarquía. En segundo lugar, las leyes son una protección contra los abusos. Ya hemos visto, en el caso de las leyes que sean inconstitucionales, uno puede ir ante un juez y reclamar que se declaren inconstitucionales y de esa manera, fíjense, la propia ley, la Constitución en este caso, funciona como una protección contra los abusos que algunas veces se pueden querer ejercer desde el poder político. Y después, vinculado con esto, la doble función de las leyes de denunciar injusticias, como les acabo de mostrar con el ejemplo, y reivindicar mejoras. Y en este último caso me viene a la cabeza como ejemplo, por ejemplo, la conquista sucesiva y acumulativa de derechos de las mujeres en relación a los derechos políticos, por ejemplo. Piensen que en un momento las mujeres no tenían en nuestro país derecho al voto, después de una serie de luchas los consiguen en el 47 con Evita, después años más adelante se consigue que un tercio de las candidaturas a elecciones de órganos colegiados, como en el caso de la Cámara de Diputados, tenga un tercio por lo menos de mujeres y finalmente que sean por mitades, ¿no? Y he visto que hace unos días, con la jura de la nueva diputada por Salta, que ha reemplazado al salvaje eh, el bloque del Frente de Todos es el primer bloque de la historia que tiene mayoría de mujeres a su interior, ¿no? Bien, y por otra parte, el segundo aspecto que se cuestiona es el del consentimiento. Y en este caso se dividen en dos las críticas. Por un lado, se critica la existencia misma del consentimiento y por el otro lado se dice, bueno, no, sí existe consentimiento, pero se critica la calidad del mismo. Vamos por partes. En relación a la existencia del consentimiento, está ahí la teoría de las élites. ¿Qué es esto? Bueno, dicen que gobiernan unos pocos, ¿no? Y eso efectivamente es así. Son unos pocos los que gobiernan, digamos, ese es un hecho.
digamos que el aspecto empírico, podríamos decir, el aspecto de hecho de la teoría, y eso no hay mucho que decir. Amigos, tienen razón, gobiernan unos pocos, pero la respuesta que se le da desde la teoría de la legitimidad es muy interesante, porque si bien gobiernan unos pocos, dice la teoría, sí se requiere del consentimiento de las mayorías que se gobiernan, porque si no, fíjense, dice ahí, se puede ir a una crisis. Y de vuelta traigo nuevamente al recuerdo el caso de la cerealera esta que se quería estatizar y hubo un conato, podríamos decir, un principio de crisis y el gobierno decidió marcha atrás. Fíjense que si fuese como dicen los críticos, que en realidad gobiernan las minorías sin hacerle caso a lo que dice el pueblo, el gobierno hubiese hecho lo que hubiese querido, pero no ha sido el caso. Han preferido desde el gobierno evitar una crisis que, según han visto, podría haber ido a mayores y han retrocedido. Con lo cual, esa respuesta está bastante bien dada desde mi punto de vista. En segundo lugar, entonces, las críticas a la calidad del consentimiento se dividen en tres. Primero dicen estos críticos, bueno, sí hay consentimiento, pero la gente consciente, pero piensa en sí misma, ¿no? Esto es una evaluación egoísta. No, bueno, está bien, pero si me viene bien, si gobierna bien para mí, entonces yo le doy el ok, y si no gobierna bien para mí, no. Y la respuesta es, se divide en dos. Primero, que, bueno, no se le podría pedir a alguien que juzgue el ejercicio del gobernante fuera de sus propias preocupaciones. Es decir, está bien que alguien como primer criterio de valoración tenga en cuenta cómo le va a uno mismo eh, en relación a cómo está gobernando el gobernante del que se trate. Pero eso no quita que también indirectamente, aunque sea, esa persona que hace esa evaluación egoísta también indirectamente se preocupa por lo que pasa a los demás del grupo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que si un gobernante gobernara para muy poca gente y dejara en las máximas de las penurias al resto, y es probable que la inseguridad aumente, por ejemplo, como mínimo, o que haya una gran revuelta. Entonces, no se quienes piensan, esos pocos a quienes se beneficiaría, en algún punto le dirían al gobernante, che, tratemos de no dejarlo sin nada a los otros porque me están entrando a robar, un día nos van a matar, etcétera, etcétera. Es decir, volviendo, sí es entendible que uno piense en sí mismo a la hora de el juicio o la evaluación de lo que está haciendo el gobernante, pero indirectamente también tiene que pensar en los demás. E incluso, por supuesto, esto sin dejar de lado que hay un montón de gente que piensa primero incluso en los demás que en uno mismo cuando evalúa lo que está haciendo un gobernante. En segundo lugar, ¿cuál es la crítica? Dice, consienten pero por prudencia o temor, ¿no? Este es el ejemplo que por ahí encontramos en los pueblos más chicos y donde se conocen todos y lo conocen a quien está gobernando. Entonces dice, no, no, la verdad que sí, lo voy a votar porque me trae remedio y si no lo voto no me va a traer remedio. Pero si uno le da una vuelta de tuerca a eso y dice, y bueno, pero le trae el remedio, ¿verdad? Sí. Y y eso está, digo, y está mal votar a alguien porque te está solucionando la demanda. Digo, volvamos al principio, ¿no? Volvamos a el trípode ese de consentimiento, demandas y adecuación a la ley. Bueno, ese gobernante está cumpliendo con las demandas de esa persona. Ustedes me dirán, bueno, sería mejor que no le falte. Bueno, pero las circunstancias son las que son, no las que uno desearía que fueran. Y eso no necesariamente dice impide el consentimiento, porque sí, si es un toma y daca, si es, bueno, te voto, pero si vos me das, bueno, eso está haciendo nuevamente mención a la reciprocidad. Bueno, vos sos gobernante, pero cuando esté no te olvides de mí, esa sería la cuestión. Y finalmente la alienación cultural, ¿no? Esto ahí se me viene siempre a la cabeza el ejemplo de el lápiz que está puesto en un vaso con agua hasta la mitad y se lo ve cortado, ¿no? Esto es lo que dice el marxismo. No, la mayoría de la gente no está alienada culturalmente, no entiende, no ve bien la realidad
cree que está viendo la realidad de determinada manera como es, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces ven el lápiz cortado, pero el lápiz no está cortado. Y eso, digamos, el marxismo lo dice como si fuesen la única teoría que está exenta de ser una ideología, cuando en realidad el marxismo sabemos que también es una ideología. Y por otro lado, el conservadurismo, que por ahí a nosotros no nos llega mucho la crítica marxista, pero sí la crítica del conservadurismo, ¿no? Que sería esto de, no, si esos negros de ahí de la periferia, eso no, si eso no saben nada, no han ido a la escuela, no, eso no saben nada, eso lo llevan de la nariz y a votar. Y ahí me acuerdo yo de una historia que cuenta Paulo Freire cuando van a un país africano y querían la UNESCO, que es un organismo de Naciones Unidas, querían eh, darles de comer alimentos de mayor contenido proteico porque había unos problemas de desnutrición importantes. Y entonces querían recuperar un alimento que había sido tradicional en ese país, que era el pescado, y que el imperialismo, por distintas maniobras, había diezmado y había perdido su peso, su peso cultural y su peso tradicional en la alimentación de esas personas que ahora se alimentaban de otras cosas que eran importadas, como la harina de trigo, que no se podía sembrar ahí, entonces era más caro. Entonces, bueno, la idea era traer de vuelta a la cultura el pescado, que había sido un alimento tradicional ahí, pero se enfrentaban a un problema muy grande que era el de la conservación del pescado. Fíjense que eran como muchos kilos de pescado, toneladas literalmente, y para conservarlo se necesitaba electricidad y ese país como era pobre no tenía electricidad, entonces iba a tener que importar petróleo y para importar petróleo iba a tener que conseguir divisas, dólares que no tenían y entonces lo que parecía una solución en realidad traía otro problema. Entonces, ¿qué han hecho? Lo han solucionado con una sabiduría ancestral del propio pueblo, que era para conservar el pescado, que era salarlo, el sistema ancestral de salar el pescado y de esa manera lograron solucionar el problema. ¿A qué voy? A que a veces uno desde afuera y desde una visión paternalista, como dice ahí, e incluso muchas veces soberbia, cree que uno tiene la razón, cree que uno solamente porque ha ido al secundario, porque está estudiando derecho, se puede poner por encima de otras personas y decir que esas otras personas, porque viven en determinadas circunstancias menos favorables a las nuestras, son ignorantes o no saben nada. Cuando en realidad quizá lo que saben son otras cosas diferentes a las nuestras. Por ejemplo, ese pueblo que contaba Paulo Freire tenía en sus tradiciones esta sabiduría ancestral que les posibilitó conservar el pescado de esa manera que ellos sabían y que era ancestral. Y quizá esas personas a quienes nosotros juzgamos por su pobreza tengan otra sabiduría. Y de última, ¿quién es más sabio, quién entiende más sus propias necesidades que la madre que ve sufrir al hijo porque no tienen remedio y que termina votando a la persona que va y que le da el remedio? ¿Está mal? ¿Qué harían ustedes como madre o como padre? Entonces por ahí hay que ponerse en el lugar del otro, hay que ser un poco más humilde y no juzgar por el solo hecho de tener nosotros o de haber nacido nosotros con un poquito de mejores posibilidades que otros y que otras. Y bueno, con esto estamos llegando ya al final, hemos analizado el problema de la gestión de la pandemia, hemos visto cómo estas distintas reacciones que se daban tenían distintos fundamentos. Espero que el hecho de haber visto la teoría de la legitimidad, ahora viéndolo ya con un poco de perspectiva, nos haya ayudado a comprender mejor lo que transforma es el camino y el recorrido
Y antes de cerrar, dos cosas. Primero, voy a traer a colación nuevamente respecto de esto de las distintas maneras de ver la realidad. ¿Ustedes se acuerdan de este desafío que le llamaban, ¿no? ¿De qué color la ven? Y bueno, yo la sigo viendo rosa como la he visto siempre, ¿no? Pero sé que hay otras personas que la ven verde o la ven celeste o la... Y lo primero que les voy a decir es dos cosas al respecto. Para ponernos así muy en finito y siguiendo a Magritte, podríamos decir que para empezar esto no es una zapatilla, ¿no? Ustedes me miran como que era una zapatilla. No, en realidad es una imagen de una zapatilla, ¿no? Está en los monitores de sus computadoras, en las pantallas de sus celulares. No es una zapatilla, es la imagen de una zapatilla. Con lo cual está sacada intencionalmente de determinado ángulo, el color también es intencional para precisamente disparar esta muy interesante forma de ponernos en cuestionamiento las diferentes formas o opiniones respecto de un objeto. Y hemos visto que tratándose de objetos políticos esto es más difícil todavía, ¿no? El gobierno acertó, el gobierno no acertó con determinada medida, etcétera, etcétera, y quizás viendo la misma medida, dos personas podrían seguramente tener diferentes opiniones. Y para finalizar, pero para la actividad 1, perdón, para la comisión 1, les voy a proponer esta actividad que hagan ustedes mismos, su propio juicio o evaluación política y que tengan en cuenta al presidente de la nación y al ejercicio de este casi año que lleva gobernando y a su intendente, intendenta o como el equivalente que sea en sus ciudades o pueblos y que me pongan de un lado las demandas y derechos, sus preferencias, sus convicciones políticas y del otro lado cómo ven efectivamente la realidad de cómo esa persona, tanto el presidente o el intendente, etcétera, están llevando a cabo y qué sacan como conclusión de eso. Eso, insisto, es para la comisión 1. Después los docentes y las docentes de las otras comisiones verán qué deciden para sus propias comisiones. Bueno, aquí voy a aparecer nuevamente para despedirme. Espero que les haya sido de utilidad y vamos a dejar, como siempre, abierto un foro de consultas generales para las dudas o consultas que surjan luego de ver este video atentamente y de estudiar, por supuesto, el material correspondiente a esta unidad. Muchas gracias.